buenas tardes, saludos a todos los que escuchan. A ver, póngale radio. Andco. Bienvenidos a... En lo que al parecer es, o será, o algún día fue... El fonógrafo. La estación... No es estación. El canal de radio más culero de la radio. Es más, ni siquiera estamos en la radio. Solamente podemos transmitir por internet. Aquí escuchará de absolutamente todo lo que a usted no le interesa. Alucinante. Vamos a tener programas de variedad. A ver qué nos aprende. Porque aquí nadie nos dice nada. La neta. Somos la verga. No, ese Jay, perro. Y bien, señores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta cochinada. Su programa... Ay, que la chingada. ¿Le pueden bajar un poquito a monitores? Siempre me hacen lo mismo, siempre. Siempre el ventilador está madres. Aparte hay que bajarlo porque si no se oye acá el... Bien feo, señores, bienvenidos a este programa Inadaptados. Hoy es lunes, ¿qué de diciembre? 15 de diciembre. 15. Estamos ya casi listos para la Navidad. El día de hoy me acompañan, tenemos un chingo de invitados, es muy bueno, pero le doy la bienvenida a mis compañeros de fórmula que siempre están aquí. Bueno, no todos, pero, sí, pero la mayoría. ¿Cómo está, señora Andrea? Excelentemente Robles? bien. Miren, presenten ustedes en lo que yo voy a arreglo este pedo. Va. Andrita, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, acabo de desayunar, entonces estoy bien. ¿Eso es bueno o malo? Mucho mejor que hace Digo, una para hora. haber desayunado a las 9 de la noche, Pues, no sé si sea bueno o malo. Ahorita estoy mucho mejor que como estaba hace una hora, con eso te digo todo. Pero desayuno de campeones, porque veo que tu bebida, Es agua de piña. tu agua de piña, hace Es agua de pipí. contraste muy chido con la hamburguesa que te cenaste, o no sé, ¿qué cenaste? Cuéntanos, ¿qué cenaste? Unas papitas a la francesa con su aguacatito. Muy bien, su chingada. Súper chido desayuno. Doña Nice. Andrea, ¿cómo le fue? ¿Por qué no vino el jueves pasado, oiga? Perdón, estaba haciendo historia. Ah, No sé qué estaban haciendo ustedes, pero yo estaba haciendo historia por mi municipio. Estamos haciendo el presente. eso chingado, como debe de ser, hombre. Bendita sea la cuarta de... Esto es de la cuarta. No tanto, pero bueno. Ahí estoy un poco no, fíjate que no voy tanto con eso, pero bueno. El tema de hoy no sabemos cuál es todavía. ¿Usted, señor Diego, sabe? Tengo la ligera sospecha, por unos comentarios que me hizo la señorita Andrea, que sería la libertad. Ah, ok. Porque digo, Un tema... algo comentó ahí en el grupo, pero ya bastante no amplio, supe sí, en ¿no? qué quedó. Si Un nos poco. puede Entonces, expandir, señorita, de qué chingado se va a tratar el programa Bueno, de hoy. dado que tenemos invitadazos internacionales hoy, vamos a hablar de la libertad, además de que hoy estamos conmemorando el inicio de la Revolución Francesa. Sacre bleu. Digamos, la Revolución Francesa representa en la historia un estandarte para la libertad, ¿no? Cuando hablamos de libertad, inherentemente tenemos que hablar de este acontecimiento histórico, pero para no convertir este programa tan ameno en una clase de historia Sí, no, qué huevo. algo así, vamos a hablar de la libertad desde los paradigmas actuales. ¿Dónde están los límites de la libertad? ¿Qué tanto estamos anhelando buscar nuevos paradigmas para la libertad en cosas muy particulares? Libertades reproductivas, libertades de recreación. Iba a decir algo, me privé un poquito. Pero continúa. Libertades de recreación, como aquella recreación que Profeta recordará. ¿La drogadicción estamos hablando? Sí, más o menos. Muy bien. Meterse chingaderas. Café. Meterle Básicamente. mierda al cuerpo. Eso. Muy bien, Sí, estoy de acuerdo. a las cosas como son. Y pues el debate, me gustaría que habláramos un poco, ya para cerrar, del debate histórico al que nos hemos enfrentado cuando hablamos de libertad. Si defendemos la libertad, ¿hasta qué punto estamos coartando la igualdad? Si estos dos valores se contraponen, si deberíamos entenderlos desde la dicotomía o si son complementarios uno de otro. Pero bueno, para eso nuestros invitados de lujo nos dirán qué rollo. Así que vamos a presentarlos. ¿me ayudas? Sí, los invitadazos de lujo que tenemos el día de hoy, internacionales, nos acompaña desde la vecina República de Guadalajara, Jalisco. El buen amigo y viejo amigo también de batallas, Ricardo Acosta, maestro e investigador de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Diego, a la invitación, a Andrea, por
agradezco porque en sentido estricto pues no venía preparado, de hecho, así como justamente, así como solo traía estas pequeñas notas. Traigo 25 papers en el celular, no, nada de esto. No, lo que sí es importante es que no sabíamos del tema, pero es un tema que nos apasiona y así como lo ha planteado Andrea, de verdad que es bastante apasionante porque considero de entrada que la agenda de cualquier partido político, y no solamente partido político, sino sociedad en general, debe de ir conforme al acceso a las libertades. Hoy en día las libertades de carácter social no es una cuestión que se tenga que poner en debate, es una cuestión que se tiene que trascender y que de alguna manera debe de pasar más allá de lo que normalmente tienen los libros, sino a la realidad, porque de nada sirve que nosotros estemos hablando de libertades cuando en realidad no las ejercemos. Ya, como toda libertad, ya ustedes sabrán si las tienen o no, si las ejecutan o no, pero tener la oportunidad de llevarlas a cabo siempre es un paso adelante para poder hablar de un progreso social. Muy bien, pues bienvenido, Ricardo. Nos acompaña también el día de hoy el maestro, porque tiene una maestría. No porque sea profe, no porque sea maestro. Porque sea maestro. Pero sí, también es maestro. Es maestro, y maestro, no, y arquitecto. Es maestro mecánico. Está más chido eso, ¿no? Exacto, es maestro de albañil. Su BMW y maestro de escuela también. El maestro Manuel Sánchez, egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Pues muchas gracias, agradecido de la invitación. También estábamos un poco sorprendidos, ¿no? Fue un tema que salió de ahorita. Justo, así es, Andrea, ¿eh? O sea, sí, no creas. Cosas imprescindibles, pero está súper bien, ¿no? Hablando de las libertades, ¿no? Bajo mi línea de conocimientos históricos, Andrea dijo que esto no se va a convertir en una clase de historia. Estoy completamente de acuerdo. Pero, no, remontémonos. Les tengo que comentar. Vamos a pasar lista. Sí, todos los preceptos de la Revolución Francesa aquí los tengo, listos para aventárselos. Perfecto. Aquí unas 4 horas. A ver, ese asunto de para aventárselos. Híjole. Está cabrón, digo. Yo ahí sí, fíjate respeta que ahí sí, libertades y todo. Hablando de libertades podrías hacerlo, pero eso de aventárselos ya es como transgredir, ¿no? Ya es como Sí, ya es una. Habrá quien le gusta que se los avienten, pero. Pero en la libertad está. Sí, ¿no? Es una de las libertades, ¿no? ¿Hasta dónde hay esos límites de tu libertad y. Ahorita platicamos eso. Perfecto, muchas gracias. También está con nosotros la guapísima, guapérrima. Gracias. Ojalá no te corran. Gracias. Marina Robles, ¿cómo estás, Marina? Muy bien, muchas gracias. Gracias. De nada, no me de nada, invitaron. cuando gustes. A mí no me invitaron, pero yo me agregué al plan. Se autogracias. Sí, aquí. Se autoagregó. Digo, ella viene desde 3.0. ¿Qué es eso? ¿Qué es 3.0? Prefiero abstenerme de contestar esa pregunta. Está en su libertad de no contestarte. Perfecto. Es dueña de estoy su- en mi libertad es dueña de su de seguirle silencio. preguntando. ¿Y qué cochinada es eso? ¿Por qué dices que te van a correr si te ven aquí? Prefiero no contestar. Yo soy libertad, soy dueña de mi silencio. Exacto. Sí, Fíjate, ya, una frase tan lapidaria últimamente. que ya la pusieron tan Tan de moda. de moda. Fíjate como el me canso ganso, ¿no? Por ahí va el tema, es como. Me canso ganso de no decir nada. Ya le agarró también. Pero ahorita En hablamos su de eso. libertad, ¿no? Y nos acompaña también el buen Edgar Ibarra, alias Profeta. Hola, Ortín. muchas gracias por la Sí. invitación. Bueno, a mí me invitó Marina, ¿no? Pero aquí estamos ¿A dónde echándole vamos? ganas. Tú vente. Mira, güey, ahí hay Tú una bolita vente, ahora. mira, tú vente. Aquí Estamos vemos presente muy seguido por aquí por Radio Anco, ¿no? Eso, chingón. Un saludo a la señora Vero Trujillo. Patrona, mucho. Que estuvo aquí la semana Jueves pasada. pasado. Jueves pasado. Aquí Que no vino estuvimos. Andrea porque Andrea estaba haciendo historia. Sí. Nosotros Y bueno, presentes. Ustedes no. ¿Quién sabe? Yo creo que hicimos más historia que que otra cosa. El día de hoy, entonces, el tema es libertad. ¿Cómo les gustaría tratarlo? Vamos con un recuento histórico. ¿Te parece si avienta algo aquí el señor? A ver. Sí, Manuel, 2 cuéntanos. minutos, corre tiempo. Venga. Bueno, el término de hablar de libertad en cuestión estricta para Occidente, hay que identificar primero eso, ¿no? En términos antes de conceptuales, abarcar lo que es el Occidente, lo tenemos muy enfocado a la Revolución Francesa, definitivamente, ¿no? Que ha marcado y que marcó y marca todavía la agenda de las naciones modernas, ¿no? Las constituciones y demás, ¿no? Es una tradición, ¿no? La tradición liberal, ¿no? Y eso nos remonta un poquito a eso, ¿no? A la cuestión del liberalismo, un poquito a la cuestión esa de la ilustración ahí, que también se da precisamente a finales del siglo XVIII, ahí en Francia, Inglaterra, ¿no? Algunas cosillas ahí en Alemania, ¿no? Sacro Imperio para ese momento. Y bueno, pues es un germen, ¿no? Se analiza desde esa perspectiva como un germen que va expandiéndose en toda Europa en ese sentido. Y es un germen que traslada, ¿no? Se comunica con el Atlántico, llega a Estados Unidos, llega a Nueva España, ¿no? O sea, es un germen que pasa por todos lados.
Y bueno, pues... Me gusta la palabra germen. Sí, es como... Es como, O sea, semen, pero ¿qué? Bueno, ahí cada quien... No, o sea, ¿cómo conceptualizas la palabra germen dentro de...? Perdón, adelante. Sí, porque precisamente es eso, ¿no? O sea, no en todos lados se da de manera homogénea, ¿no? Entonces es un germen que crece de diferentes formas, ¿no? De diferentes contextos. Y bueno, pues a partir de esos movimientos de la ilustración y del liberalismo, vamos a ver que impregnan directamente a la política de las vidas de los estados nacional primero, o la vida de los reinos, ¿no? En el caso de España y de Nueva España, ¿no? Cómo se trata de implementar con las reformas borbónicas a finales del 18 estas ideas ilustradas, liberales, ¿no? De la economía sobre todo, ¿no? Es muy importante. ¿Qué es por borbónico? ¿Qué es de la casa de los Borbones? Ándale. Sí, o sea, es precisamente iniciar con un liberalismo económico, ¿no? Eso creo que fue el detonante extremo del liberalismo y de entendiendo después las libertades de los individuos, ¿no? Bueno, y siguiendo un poquito con esa línea histórica, ¿no? Para no aburrirlos tanto. No, ya qué. Pues ya estando aquí en esta... Ya estando, ya entrados. Vamos entendiendo, ¿no? Que marca agenda precisamente de todos los estados nacionales. No puede ser un estado nacional moderno si no marcas la libertad de los preceptos de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Si no los marcas de alguna u otra forma, directa o indirectamente, no te puedes considerar un estado nacional moderno, ¿no? Porque precisamente de ahí parte la modernidad, ¿no? De introducir la ilustración en los textos constitucionales, primero. ¿Por qué? Porque se tiene que ejercer de alguna forma, tiene que haber una garantía, ¿no? El pacto social, la constitución. Y así es en la larga de la historia de México, ¿no? Las constituciones, ¿no? Las diferentes constituciones, las del 24, las del 57, las del 17, van, ese germen que hablábamos, lo van, se va desarrollando, ¿no? Cada vez más. Tenemos, al final de cuentas, una constitución del 17 que marca los derechos sociales, o sea, marca más libertades en esas cuestiones, ¿no? O sea, es toda una trayectoria histórica que la traemos más o menos, ¿no? Que viene muy fluida desde Europa para nosotros, el caso occidental, pues, todo lo que se entendió como occidente, y que después lo vemos actualmente, inclusive, en discusiones de constituciones en África, de constituciones en Medio Oriente, ¿no? Ahí tiene que haber muchísimos matices, ¿no? Hasta qué punto este asunto de la libertad, por ejemplo, ejercida por el tío Sam, es realmente la libertad que quieren esos pueblos, ¿no? Pero pues por ahí viene, ¿no? La corriente histórica de esto de la libertad. Hablando pues de la agenda actual sobre las libertades, ya no me escucho. Sí, te ¿Ya? oyes. ¿Ya? Sí, Ah, te lo prometo. okay. Sí. Bueno, hablando sobre la agenda nacional en cuestión de libertades, no me estoy escuchando, de verdad. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Perfecto. Sí. Ay, ¿soy yo entonces? Sí, Bueno. muy probablemente. Quizá el problema eres tú, Andrea. Debes de preguntártelo. ¿El problema soy yo? Es que no me escucho. No me escucho. Nosotros sí te escuchamos. A ver. Tú sigue. Okay. Todo sí. ¿Qué está pasando con estos debates que están generando polarización en la sociedad? Me gustaría que entráramos entonces a la discusión del primer tema, las libertades reproductivas. ¿Hasta dónde tengo yo libertad de relacionarme amorosa, sexualmente con quien yo quiera, de tener los hijos que quiera o de no tenerlos? Y en esa medida estoy ejerciendo una libertad o estoy cayendo en, no sé, en un acto violatorio de derechos humanos, en pecado, no sé, podemos discutirlo desde diferentes paradigmas, hablando pues particularmente del aborto como tipo penal o como me gustaría que lo llamáramos, la interrupción legal del embarazo. A ver, Una cosa que ha generado muchísimo revuelo, no solamente en México, sino en el mundo, y que, no traigo mi pañuelo verde, pero... Sí, yo creo que este punto de interrupción está mal empleado, ¿no? Yo creo que vayamos llamándole las cosas como son y es matar a un niño, básicamente. Es el tema del aborto. Entonces, si vamos a hacerlo de esa manera, pues vamos hablando de eso, ¿no? Porque este asunto de interrumpir, pues a interrumpir es vamos interrumpiendo este programa para después volverlo a retomar y demás. Y pues un embarazo, pues cuando lo interrumpes, se termina, ya no lo puedes no es como retomar. que, ay, mira, déjale, doy reset. Pues no, básicamente. Entonces, partiendo de ese hecho, de que no se llama interrupción, sino pues se llama, pues terminar con la vida o terminar con la vida. No sé cómo lo vean. Es que aquí ya entra una parte ética muy interesante, que es el que vamos a determinar por vida. A mí me queda claro que una semilla de girasol no es la planta de girasol. Y entonces, si yo mato una planta de girasol, evidentemente haría la analogía con lo que estoy matando a un niño. Pero en realidad se está privando que ese girasol crezca y se desarrolle a lo que Aristóteles determinaba la diferencia entre acto y potencia. Una cosa es el acto, esto es lo que se lleva a cabo, y otra cosa lo que es potencia.
Obviamente un esperma en potencia puede ser un niño, pero todavía no es un niño. Por eso hay un proceso de gestación de 9 meses, en algunos casos de menos tiempo, en el cual mediante este proceso de gestación tú llegas a formarte como niño. Ahora, esto es interesante porque por eso el tema del aborto, que yo contrario a lo que dice, yo no estoy en favor de que se hable de matar a un niño, sino de una interrupción de un embarazo, en tanto que no podemos hablar de que existe un niño, sino hasta que existe un nato, no un nonato. Un nonato no puede tener la categoría de niño, porque en sentido cierto, a lo más que aspiraría es un feto. Y por eso en el proceso para hablar de aborto, estamos hablando de hasta una cantidad X de semanas en los cuales es sano el poder efectuar el aborto, porque no es lo mismo hacer un aborto a los 8 meses de embarazo, donde ya hay un desarrollo neuronal, porque es importante. La ciencia que te dice que hay 2 formas de determinar cómo está la vida, con el desarrollo del corazón y el desarrollo del cerebro. A partir de una determinada semana, que es la semana 13, contamos con este ámbito de ambos desarrollos y ya podemos decir que ahí sí podríamos estar interrumpiendo una vida, pero previo a eso es un desarrollo previo a la vida que no corresponde a una definición científica de lo que es la vida. Y por eso está como regulado, ¿no? Por eso, o sea, yo estoy hablando desde la regulación científica. De las semanas, por ejemplo, que antes de las 8 semanas... No, 12 semanas. No, es recomendado, pero no está regulado. No, claro que está regulado. La Ciudad de México, que es el único estado, entidad federativa en el país que lo tiene despenalizado, te habla de 12 semanas. Pero 12 semanas o 3 meses. Sí, hasta las 12 semanas. O sea, hasta la semana 12 tú puedes realizar una interrupción legal del embarazo y así se denomina pues en el cuerpo. Pero porque tiene una correlación con la ciencia, el desarrollo de la corteza cerebral estás en este periodo. O sea, partiendo entonces del punto de las libertades, en los lugares donde está, bueno, no sé si entonces regulado sea la palabra correcta, despenalizado, y que tiene cierta regulación, porque sí me queda claro que debe de tener ciertas regulaciones. Basado en la permisidad, ¿no? Hasta las 12 semanas yo soy libre de decidir si quiero continuar con el embarazo o no. Claro. Después de las 12 semanas, ¿ya no puedo decidir si quiero continuar o no? O sea, ya no me dan chance, al menos de una manera legal, ¿no? No, bueno, pero o sea, de una manera legal, pero sigue penalizado. En una institución del Estado. O sea, exactamente. Estarías incurriendo en un delito que se llama aborto. Ahora, y ese sí es es una conducta tipificada por el término ya está... Hablar de aborto es hablar de un delito. Por eso sugería que hablaran. Ahora, es interesante el que determinemos que este tipo de situaciones sí deben de tener una correlación tanto desde el aspecto de lo científico, pero también tiene una correlación desde el aspecto de lo moral. Ya comentaba en el pasaje histórico el compañero sobre cómo ha sido el desarrollo de las libertades, y siempre hemos tenido 2 yugos como sociedad: el yugo que te ha puesto el Estado y el yugo que te ha puesto la Iglesia. Generalmente, si lo trasladamos del siglo XVII hasta la fecha, las libertades no se han ejercido de la mejor manera porque tenemos esos 2 yugos, y esos 2 yugos desgraciadamente han dictado cuál va a ser nuestra moralidad, y por eso muchas personas desde la perspectiva religiosa consideran poco moral o amoral el hecho de que una persona en el previo de las 2 semanas tenga el derecho de decidir. Acá el asunto es que esto, y es interesante porque aquí nos debemos de quitar de todo sesgo de alguna manera ideológico y decir que desde una perspectiva científica es posible el que se tome esta decisión en este rango, porque es cuando se considera, de acuerdo a los análisis científicos, que dicho sea de paso, no es que sean perfectos, son perfectibles, pero por lo menos al avance científico que tenemos hoy en día, sí podemos determinar que tiene cierto grado de aceptabilidad el que en ese previo de las 2 semanas se realice el derecho a decidir, y sobre todo bajo ciertas circunstancias, porque ojo, el hecho de que esté despenalizado también es que debe, de acuerdo a la legislación de cada uno de los estados que lo despenaliza, cuáles son los parámetros para poder acceder a este tipo de interrupción del embarazo, que es muy diferente al hecho de un aborto posterior a la semana 12, donde en sentido estricto ningún médico te lo va a aceptar. Eso ya serían como los mecanismos por los cuales se llevaría a cabo la ejecución del proceso, que siento yo que ya es una consecuencia de la decisión que se tomó bajo la libertad que yo te pueda concebir o en familia. Porque, por ejemplo, aquí yo quería hacer una pregunta, Marina, por ejemplo, en el punto de vista de una mujer, digo porque me queda clarísimo que nosotros lo podemos ver desde una perspectiva totalmente distinta. Pero, por ejemplo, ¿en qué estriba, por ejemplo, el yo como mujer? El yo como persona, en este caso, por ejemplo, hago la pregunta, Marina, tú como mujer, en determinado momento, que tú digas, por ejemplo, yo no quiero continuar con el embarazo, o sí quiero continuar con el embarazo,
pero que a lo mejor tus padres o tu familia o tus amigos sean contrarios a esa decisión que tú libre estás tomando, ¿qué tanto estriba entonces la libertad de tu decisión con la opinión de los demás partiendo desde un punto moral? ¿Tú cómo ves ahí ese tema? Uy, pues muchísimo, ¿no? O sea, para empezar, creo que el hecho de que vivamos en una sociedad machista y heteropatriarcal y todo, claro, machista opresora. Claro que sí. Habla bien, por favor. No nos damos cuenta de la diferencia que hay. O sea, qué chido, ¿no? Tú, Diego, tú puedes disfrutar de tu sexualidad todo lo que quieras, pero yo como Marina, como mujer, no lo puedo hacer, porque entonces disfrutar de mi sexualidad implica, si utilizo un método anticonceptivo mínimo, un 0.01% o un 1% de que yo ya me embarace, y entonces ya ahí yo ya coarté mi libertad sexual por el hecho de tener un hijo. Pero yo creo que eso no es definitorio. Por ejemplo, Diego tiene un hijo y no está casado. Y sigo teniendo sexo. Y sigue teniendo sexo. O sea, no cuarta mi libertad sexual. Que a ti nadie te ha agarrado, te ha amarrado o te ha dicho que no tengas sexo por esa cuestión. No, pero la diferencia es que una cosa es, claro, una embarazada puede seguir teniendo relaciones y todo lo que quieras, pero también es parte de tu libertad sexual decidir, ¿cómo se dice? Si quieres seguir o no con el niño. Ajá. Pues la maternidad. Bueno, Sí, pero exactamente, aparte, la maternidad, pues es parte de, por una cuestión biológica no hay una igualdad, por una cuestión biológica no hay ni siquiera esa libertad, y por una cuestión también social. Porque entonces qué chido que el hombre pueda disfrutar de todo, pero qué mal que la mujer se embarace, porque inmediatamente ella ya tiene que tener un hijo y ya tiene otras responsabilidades, y ella ya se tiene que meter a otro círculo que ya no es el mismo que el que vive el hombre. A ver, Manuel, ¿tú crees, hablando de esto, que la maternidad y la paternidad se viven diferentes? Definitivamente creo que hay valores sociales que influyen, ¿no? No podemos hablar, y yo parto de un paradigma, que es el paradigma de otra vez Occidente y Oriente. Son paradigmas completamente diferentes. Y vemos que las inserciones morales de Occidente hacia Oriente son casi catastróficas, ¿no? Y tiene que ver con esta cosmovisión inclusive de la jerarquía de las familias, ¿no? La familia como el núcleo de la sociedad, ¿no? Entonces, si estás en un núcleo, ¿no? Entendiendo familia como familias, diversidad completamente, ¿no? Te influye perfectamente. O sea, es que dirá Carlos Marx, ¿no? Aquí. O sea, el personaje y su contexto, ¿no? O sea, tú puedes decidir directamente, ¿no? Puedes decidir directamente sobre tu futuro, en el caso de las mujeres o de los hombres, ¿no? Pero tu contexto te va a influir completamente. O sea, puedes soñar con ser Carlos Slim, trabajar duro por ello, ¿no? Pero tu contexto te apabulla, ¿no? Entonces yo creo que esa es una situación bien importante de la cuestión de la paternidad, de la maternidad, que por ejemplo una sociedad que también lucha, ¿no? Lo decía mi compañero, o sea, decía, pues sabes que la religión, el Estado te están influyendo directamente, ¿no? Pero ahora tenemos que meter otra cuestión, desde hace ciertos años para acá tenemos que meter otra variable, ¿no? Los medios de comunicación, ¿no? Las ideas de la concepción cultural de una relación entre hombre y mujer, entre hombre-hombre, entre mujer y mujer, o solo uno con su carro, o como sea, ¿no? Entonces ya entran variables diferentes, ¿no? Esa cuestión es la que yo creo que se está viendo, pero encarnizadamente, en México, en América Latina, por supuesto, y en otros países del mundo, ¿no? Yo otra vez me enfoco en la dicotomía o en el concepto de Occidente, porque es el que conozco más integradamente, ¿no? Pero veo los contrastes, ¿no? En el caso mexicano, en el caso zacatecano, inclusive podemos regionalizar, ¿no? La cuestión está porque no es lo mismo el pensamiento de la Ciudad de México. No, es totalmente diferente. O la familia en la Ciudad de México que en Zacatecas, que en Baja California lejos. O que en Chiapas, ¿no? O sea, creo que ahí... Fíjate, ahí algo muy interesante, partiendo también de lo que comentan y de lo que comentaba Marina. Partiendo de la libertad reproductiva que todo el mundo tenemos, que inherentemente, o sea, es libertad y derecho, derecho y libertad, creo que yo creo que es algo que va muy de la mano. Por ejemplo, el tema de una interrupción del embarazo, de un aborto como tal. Evidentemente la mujer tiene el derecho y la libertad de decidir primeramente qué va a hacer con su cuerpo y con el embarazo per se. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, y de esto se habla poco, qué sucede cuando en una pareja la mujer quiere terminar el embarazo, pero el hombre no? Claro. O sea, es algo que también es delicado porque el hombre también tendría entonces la libertad y el derecho de decidir sobre esa vida que se está formando, pero quien tiene la total libertad de decisión de decir si sí continúo o no continúo es la mujer. Entonces es algo muy delicado de lo que se habla poco, pero que también ahí está
¿Y qué sucede con eso? O sea, ¿qué pasaría entonces si en determinado momento Edgar a ti te dice tu novia, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y tú, un profetita chiquito así, haciendo mamadas por la vida. Ojalá que no muy pronto. Pero te dice, yo quiero terminar con el embarazo. Y tú, pues no, güey, no mames. O sea, ¿cómo ves tú esa situación? Fíjate que hablar de libertades de este tipo se termina siendo muy complicado porque hoy, por ejemplo, vemos que en México, solamente la Ciudad de México tiene despenalizado la interrupción del embarazo. El aborto. Entonces, tenemos que, por lo general, la gente de otros estados suele intentar compararse, ¿no? En México ya tienen esto, pero fueron años y años de lucha para lograr que la interrupción del embarazo fuera legal. Ahora, vayamos a otros países, ¿no? En los que ya hay más ciudades, a lo mejor en todo el país se permite. Y se comienzan a exigir otro tipo de cosas, ¿no? Porque a fin de cuentas, la concepción, el concebir un niño, termina siendo cosa de dos personas. Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto la libertad ahí, como tú dices, en una... Hasta donde tus libertades cuartan las mías, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yo el otro día estaba leyendo sobre un caso que se dio hace muy poco en Florida y investigué un poquito más al respecto de lo que se llama como aborto financiero, que es cuando la mujer... Eso no lo había escuchado. Cuando la mujer quiere tener al hijo, pero el hombre no. Entonces, por no quererlo tener, pues él no puede abortar físicamente, ¿no? Ajá. Entonces no se hace cargo del niño o intenta no hacerse cargo. En este caso reciente, obviamente no sucedió, sí, pero ya hay bases filosóficas que intentan darle este derecho de libertad al hombre de que él no se haga cargo de un niño que él no quiere tener, ¿no? Existen muchas cosas que a lo mejor nosotros como sociedad aún no las llegamos a ver porque a fin de cuentas, pues por en Zacatecas no está legalizado, pero finalmente la situación termina siendo, por lo general, cuando un hombre concibe un niño, por lo general es la percepción de las personas es, él lo debe de mantener. Fíjate, hiciste un comentario bastante interesante. Uno, y se ha tomado aquí también desde Colmanuel, se ha pasado mucho tiempo para poder llegar a cierto punto. Por ejemplo, el que estamos ahora, el de las mujeres, y en ciertos lugares, países donde está regulado el tema del aborto. Y tú ahorita hiciste un comentario diciendo, desde ciertas bases filosóficas ya se está intentando crearle esa libertad o ese derecho al hombre que si no lo quiere tener no se haga cargo. ¿Cuánto creen ustedes en una estimación muy optimista que se pueda en determinado momento sí el poder decidir, yo no quise tener ese bebé, tú lo quisiste tener, yo no tengo por qué hacerme cargo, finalmente la decisión fue tuya? Sí, la concepción para poder concebir ese bebé fue de los dos, evidentemente. Sí, claro. Pero ¿hasta qué momento o cuándo creen ustedes, o si algún día llegaremos y nos toque verlo, al menos, no sé, esta generación? Digo que hay como varias generaciones aquí. Sí. Yo soy el chavo, por cierto. Gente más adulta que otra. Sí. Pero ¿creen ustedes que Ricardo, tú crees que en algún momento sí, partiendo, me queda claro que todo parte desde algo, ¿no? Así, aquí se mencionaba, partiendo desde una base filosófica, ya se está buscando que el hombre entonces pueda tener esto. ¿Tú crees que se pueda ver palpable ese tema en el sentido de que el hombre pueda como... Mira, si lo queremos ver desde una perspectiva de justificación filosófica, puede haber una teoría que hoy mismo la agarras y encabeza un poco lo que ya nos decía el profeta, ¿no? Y eso no está tan difícil, porque hay discursos de odio como el de Laje, el argentino que va en contra total de las libertades, y tiene bases filosóficas, porque al final la filosofía, pues también el nazismo tenía bases filosóficas. Sí, claro. También Schopenhauer se lee. Joseph Goebbels defendía desde bases filosóficas el nazismo, inclusive ya lo comenta Schopenhauer, el más misógino de todos los filósofos, te llega a cambiar inclusive la forma de ver a las mujeres y te enganchas mucho con él. Sí, desde una perspectiva filosófica yo creo que es justificable todo, y de eso es desgraciadamente el punto de la filosofía, porque te puede hablar de cualquier cosa. Ahora, si lo vemos desde una perspectiva ya más de carácter jurídico, yo creo que el problema al que nos enfrentamos es que no reconocemos que lo jurídico debe ser de lo general y no de lo particular. Claro. Desde el planteamiento que lo que tú me estás haciendo más bien son situaciones de carácter particular, que son más de carácter excepcional, en el que un hombre tome este tipo de decisiones. Ahora,
que desde la legislación se contemple el carácter de excepcional de este tipo de situaciones, me queda claro que pueden pasar inclusive 5 o 6 años para que eso lo veamos. No va a ser algo que de alguna manera sea tan difícil de que lo debe digamos. de tener un punto de partida en algún momento, ¿no? Claro. O sea, sí, de pero, algo tiene que salir, pero, de algo, alguien tiene que decir, pues vámonos agarrando de esto, cabrón, y ya sobre la Claro. marcha vamos puliendo. No, pero y acuérdate que, por ejemplo, algo que nos garantiza dentro de las leyes mexicanas y que es una creación de la ley mexicana para efectos de la ley mundial, es el tema del amparo. Entonces, así Cosa como maravillosa, preciosa, mi amor bebé. Mariano Otero, te Un queremos amparo muchísimo. Un beso hasta donde esté Mariano Otero en Seguro este nadie te momento. conoce, carnal, pero está chido. Mariano Otero, mi paisano. Hay una avenida importantísima en Guadalajara que se llama Mira, Mariano Otero. pero bueno, lo importante del recurso de amparo es precisamente eso, o sea, cómo en estos casos excepcionales puede haber una interpretación de la ley en la cual favorezca en alguna medida esta versión del hombre. Ojo, pero son de carácter excepcional y como las leyes tienen que ser de carácter general, Claro. el tema de la libre decisión de la mujer debe ser abierto a este carácter general. Evidentemente habrá casos en los que pueda decirse que esa decisión de la mujer pueda ser rebatida y definitivamente es parte de que nunca vamos a construir una realidad totalmente objetiva en la cual que te pueda decir bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, una mujer puede y debe de abortar antes de las 2 semanas, porque al final por eso se llama derecho a decidir. La mujer va a decidir si sí o si no, si continúa con la maternidad porque dentro de ella está el querer ser madre o no quiere continuar con esta maternidad. Ahora, bajo esas circunstancias habría la posibilidad de este tipo de funciones como el amparo para que en este caso el hombre pues también se protegiera conforme a la ley. El problema que tenemos con el caso del embarazo es de que un proceso legal pues va a durar mucho más y si ya se interrumpió el embarazo, pues me queda claro que ya no vamos a regresar al hijo, ¿no? No es como que el castigo del juez le diga a la mujer, pues ya se hizo un embarazo. Te embarazas de nuevo, no va a ser así. Mira, ven. Definitivamente no va a ser así. Pero es bien interesante esto porque... Que se corrompería con uno de los principios que persigue también el juicio de amparo, que es en algún momento regresar las cosas al estado natural en el que estaban antes de entrar en litigio. Sin meternos tanto imposible. en términos jurídicos, Mike, así lo pongo sobre la mesa, porque luego muchísimos casos, no pongo cifras, números ni señalo nada, pero luego muchísimos casos de abortos, tanto legales como ilegales, etcétera, se dan en un término de libertinaje. Entonces, libertad versus libertinaje. Mira, ¿Cómo ves el tema, Mike? Yo creo que en el tema del aborto en particular, ya que se incluyen muchísimas cuestiones de valores, cuestiones jurídicas, cuestiones de perspectiva, porque también tiene que ver eso, de por ejemplo una niña indígena que fue violada por su padrastro y no puede... No, claro, y por supuesto, violencia sexual. Violencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en un tema particular del aborto, como un debate, nos podríamos llevar aquí la vida. No, todo. Claro. ¿Por qué? Porque partiendo de la libertad, yo creo que el aborto sí tendría que ser... se tendrían que tener muchos más estudios para saber una sociedad cómo funciona con el aborto. Digo que, por ejemplo, en España, que ya tiene cerca de 20 años, ha crecido el aborto en un 3000%, de 300 al año, ahorita llegan casi a los 17,000. Entonces, es cómo funciona una sociedad como tal, ¿no? Es una sociedad donde el aborto ya es un pan de cada día, sí. Donde al final la muchacha puede cochar, el muchacho puede cochar, y pues vamos tirando lo que salió, ¿no? O sea, al final no existe esta parte de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque es sencillo, ¿no? Y aparte hay ocasiones donde hasta el Estado te lo paga. Entonces, básicamente creo que es un tema que podríamos gastarnos aquí la vida. Entonces, yo creo que sí tiene que haber muchas perspectivas personales. Sí, claro. Y muchas en lo particular, ¿no? De lo que hablaba justamente. A la cultura, ¿no? Sí, los accesos a la cultura, yo creo que el asunto también allí parte de la libertad al acceso a la cultura. ¿Qué cultura tienes acceso? No es lo mismo la cultura que tenemos acceso nosotros aquí, en este estudio, precisamente con los smartphones y todo lo que queramos, ¿no? Que el acceso a la libertad, a la cultura de una comunidad. Y yo no lo digo en el sentido peyorativo, sino porque son otras cosmovisiones, también hay que entender, ¿no? O sea, la libertad entendida también, o sea,
aunque se haga legal o se despenalice el aborto, ¿no? En todo el país, vamos a ponerlo así, la utopía, ¿no? Completa y con todas las facilidades del Estado. Y pagado, aparte. ¿De verdad tiene la libertad una persona que tiene unos papás acá, pero bravísimos, ¿no? Un novio bravísimo, o lo que tú quieras, ¿no? Poner una cuestión ahí, un ejemplo. ¿Tiene la libertad de elegir? Porque, sería entrar en el debate que planteaba Isaiah Berlin, ¿no? De hasta qué punto la libertad negativa se cuarta, pero para aterrizarlo en palabras mucho más accesibles para nuestra adorable audiencia. O sea, le estás diciendo estúpido. Básicamente. O sea, la gente que no entienda, para los del CONALEP, lo que André quiso decir. No, pero no nos queremos aburrir, ¿no? O sea, un saludo para la gente de CONALEP. Yo soy egresado del CONALEP. Fíjate, ya ves. Con mucho orgullo. No, yo sé que sí. Yo sé sin que querer sí. queriendo le tocó la pedrada. Con mucho orgullo. No, o sea, digo, para no aburrirlos pues con un tema filosófico, en pocas palabras, entendiendo pues la generalidad de la que debe de partir el derecho, ¿en México debería despenalizarse el aborto, sí o no? En todo el país. ¿Pregunta a mí? Es pregunta. Sí, directa. Sí, como historiador liberal te tengo que decir que sí. Definitivamente. Ojo aquí, comité ejecutivo del PAN. Que se enojen. En el partido, en la Acción Nacional, que se enojen. No, porque ejerzo mi libertad, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Y está en los estatutos inclusive de Acción Nacional, ¿no? Okay. Señor. Yo que no tiene lugar a dudas, sí, porque al final el derecho a decidir es precisamente el derecho a decidir, no el que te estemos obligando a que tú lo hagas. Al final está dentro de tus posibilidades y tú vas a tener la última decisión. Y al final yo soy defensor a que esa última decisión sea exclusivamente de las mujeres. Y donde nosotros como hombres también la libertad, porque al final no podemos hablar, a lo mejor para tu cosmovisión, que no sé en qué punto para muchas personas podría caracterizarse por esta dicotomía entre lo patriarcal y lo no. Obviamente cuando nos desarrollamos en una sociedad patriarcal es muy fácil decir que tenemos la misma situación, pero no, o sea, seamos honestos, o sea, uno como hombre debe aceptar que partimos de privilegios, y esos privilegios de hombre que uno tiene de hombre es simplemente el hecho de que nosotros somos la persona activa en la relación sexual, y normalmente somos los que terminamos decidiendo si hay o no relación sexual, en el sentido que somos los que penetramos. Y es más fácil, digamos, contemos las cantidades de veces de mujeres violadas y las cantidades de veces de hombres violados por mujeres, que parece hasta absurdo. No, pero ese tipo de conceptos, ¿no? Por ejemplo, el tema de violación, también existe el modelo de seducción de la mujer hacia el hombre. Sí, pero existe. Claro, o sea hay un ejercicio de poder. Un ejercicio de poder, sí. Yo sé que una mujer que tiene un ejercicio de poder por encima del mío me seduce, muy probablemente caiga, pero eso es excepcional respecto al ejercicio de poder que el hombre ejerce sobre la mujer. Vivimos en una sociedad patriarcal, seamos Zacatecas o el estado o el país que sea Occidente o sea Oriente, al final esa opresión siempre es en su mayoría del hombre a la mujer. Entonces debemos de crear leyes, que esto se conoce, Odo Marquardt lo manejaba como la filosofía de la compensación. Esto es, debemos de crear leyes que compensen este desarrollo histórico en el que siempre hemos ponderado al hombre por encima para que la mujer pueda partir nos hemos estado pasando de pendejos durante mucho tiempo. Definitivamente. Entonces, ¿tú estás a favor de la igualdad o de la equidad? No, yo estoy en favor de una sociedad, y entenderse esta parte no como una evasiva a la pregunta, yo estoy en favor de una sociedad en la que no seamos iguales, porque en realidad no lo somos. No, y es que no podemos ser iguales. No, de antemano no somos iguales, o sea, entendemos esta parte, no somos iguales. Porque es un discurso del feminismo, ¿no? Pero ojo, no, es que es una de las visiones del feminismo. Cuando hablamos del feminismo no podemos hablar del feminismo con una sola cara. El feminismo tiene muchas caras y es muy rico en su teoría. No es lo mismo que tú leas, no sé, a autoras como Rita Segato o que leas autoras como Judith Butler, por ejemplo. Son dos cosmovisiones muy diferentes de la teoría feminista. Una autora actual aquí regional en Zacatecas, Diana Agus Mercado, mi profesora, doctorado en historia. Ella estudia la línea del feminismo desde la historia, ¿no? Ahí ya un comercial, ¿no? Nada más. ¿Sí o no? Sí, de hecho. Habrá que leerla. Universidad Autónoma de sí. Zacatecas. Y la visión que tiene ella sí parte de una diferencia entre hombres y mujeres, pero no parte necesariamente de los privilegios. O sea, parte de una visión donde sí están coartadas ciertas libertades que tienen que ser sociales, pero no habla del superhombre, de este hombre creado con privilegios. Yo creo que el único privilegio que tenemos es que podemos hacer pipí parados. Podemos miar donde queramos. Yo creo que sí, esa sí es una apuesta. Jalo para eso. Pero es que... Pero yo sí creo que partiendo de una sociedad donde
la desigualdad existe en todos los niveles. Existen hombres que son oprimidos por otros hombres, son hombres oprimidos por otras mujeres, son mujeres oprimidas por hombres, obviamente, y son mujeres oprimidas por mujeres. Yo sí creo que estamos en una sociedad donde deberíamos de hablar el pleito hombres contra mujeres y este patriarcado en el cual yo, perdóname, pero francamente no lo veo. Porque no eres mujer, por eso no lo ves. A ver, ese es el punto. Cuando uno tiene el privilegio él lo ve y no es mujer. No, es que yo lo veo porque a diferencia de ella y de ella, yo salgo a las 2 de la mañana a la calle y la posibilidad de que me asalten existe. Pero de que me violen, me voy a reír si me violan, de verdad. ¿Qué posibilidades hay entre 1 millón de que me violen? En cambio, yo sí tengo miedo. Yo sí tengo miedo a que me violen. Bueno, cada quien, no sé cuáles sean las parafilias zacatecanas, pero me queda claro que la posibilidad de ser violada de Andrea versus tú es muchísimo mayor a que violen a Andrea. Y por el hecho de ser mujer, no por el hecho de ser Andrea. No, es como un negro en el Bronx que sale y muy probablemente lo puedan matar. Pues es más probable porque tú tienes el privilegio de no ser negro, porque al final el ser blanco también es un privilegio, como el ser hombre también es un privilegio, claro. Como el ser de una clase social alta es un privilegio, como el tener acceso a la universidad es un privilegio. Y tener 3 brazos también sería un privilegio. Dependiendo del para qué. O el ser más pitudo que otro también es un privilegio. Pues entonces, puede ser que no. No, el punto es que no puedes culpar a una persona por el hecho de que no tiene la culpa de haber nacido así. Claro. Entonces no existe el privilegio a partir de algo con lo que yo nací. No, ahí será una falacia de causa falsa. Pero es que en realidad sí no está siendo discriminatorio también. Y particularmente quiero hacer esta aclaración. Miguel Mier no tiene la culpa de que la sociedad sea heteropatriarcal. ¿Sí? Tú solamente estás aquí como yo y eres parte de lo que ya se construyó previamente. No te estoy diciendo que tú, Miguel, o que tú, Ricardo, o que tú, Diego, o que tú, Manuel, sean los causantes, pues, de esta construcción social en la que vivimos. Son parte de. Les toca jugar desde otro lado de la cancha. Esa es la única diferencia. Yo creo que nos toca, ¿no? Es una cuestión de... No, o sea, que les toca a ustedes, como varones, les toca jugar desde otro lado de la cancha a lo que estamos jugando nosotras como mujeres actualmente. Inclusive, allí está una cuestión bien importante, ¿no? Yo puedo poner el devenir histórico, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Allí está. Pero somos más hijos de nuestros tiempos que de nuestros padres, dirían algunos filósofos, ¿no? Entonces, desde nuestra cancha, desde nuestra posición, tenemos que revalorizar y replantear todos esos conceptos. Sí, claro. Libertad no vale lo mismo, ¿no? Que hace 15, 20 años. Igualdad claro. Tampoco. Entonces, hay que actualizarnos esa situación. Y yo creo que es donde también está el debate, ¿no? La actualización de lo que entendemos directamente, ¿no? Porque los que toman las decisiones, que es una representación inclusive no legal y que ahí sí nos afecta, ¿no? Ojo aquí, 63ª legislatura del estado de Zacatecas. ¿Alguien lo puede etiquetar, por favor? Pero ahí se toman las decisiones que toman curso. Estamos en una... No, y lo peor es que en esa legislatura, como en la gran mayoría de las existencias en nuestro país, es que ni siquiera se asesoran bien para tomar esas decisiones. Y normalmente tenemos pues analfabetas funcionales como nuestros servidores públicos, aspectos políticos. Estoy de acuerdo con eso. Pero también es culpa de nosotros, ¿no? Porque nosotros, que si estudiamos, no nos metemos a esos campos a luchar hasta donde se pueda luchar, porque también, desgraciadamente, ellos tienen privilegios. ¿Cuáles son sus privilegios? Forman parte de una clase política y el escalar ahora sí que del vulgar cualquierada que uno tiene, porque en el sentido estricto no es hijo de nadie. Ojo aquí, mijis. Mijis. ¿Cuántos? O sea, es que es eso. ¿Cuántos mijis hay en México? O sea, yo sería feliz si hubiera 100 mijis, pero hay un mijis. Sí. Profeta, desde tu perspectiva, si tú fueras diputado, si fueras el diputado profetín, ¿votarías a favor de la despenalización del aborto? No, pues es que no si yo fuera diputado, si yo fuera quien fuera y quien me pregunte le voy a decir que sí. O sea, tan solo hay que ver Acuérdate que si fueras diputado, justamente lo que están mencionando ahorita, si tú fueras diputado no nada más representas tu opinión. Tú estás representando la opinión del pueblo. Sí, claro. De tu sector. Exacto, del sector al que estás representando. De tu distrito. Bajo esa perspectiva yo tengo un punto muy particular, que es que los diputados, y remitiéndonos al pasado reciente, por ejemplo, las consultas del PG, no están necesariamente para escuchar al pueblo. O sea, el pueblo muchas veces... No, pasarle a la mamada, eso me queda clarísimo. Eso me queda clarísimo. Para faltar, qué grosero eres, mi mamá está escuchando este programa. Señora, discúlpenos, pero es la neta. Señora, discúlpenos. Pero más allá de todo eso, muchas veces
la realidad prima sobre las opiniones que tengan tus seguidores, ¿no? O sea, un país en el que tantas mujeres mueren por tener que recurrir a abortos en clínicas clandestinas, ilegales, tantos padres abandonadores, tantas situaciones así, ya nos demuestran que en México es necesario despenalizar el aborto, que lo que me da a veces necesario miedo es justamente... Encuentro un poquito fuerte la palabra, es necesario legalizar el aborto, no sé, pero bueno, para resolver la situación sí. Pero lo que yo creo que da un poquito de miedo más que otra cosa es pues la capacidad de nuestros gobernantes, ¿no? O sea, hacer una ley así totalmente a la mexicana y vestirnos de lobo de Wall Street y hay aborto para todos y ahí les va. Puede pasar, ha pasado muchas veces con otras leyes en otros países está pasando. También ha pasado con otras leyes que a lo mejor se ven inofensivas. Digo, finalmente el que se te permita abortar tampoco te obliga a abortar, ¿eh? O sea, el que sea legal el aborto no significa que todo el mundo tenga que abortar. El aborto, ¿no? Es una pena que alguien tenga que abortar, pero a veces hay quienes lo tienen que hacer. Claro, yo creo que no hay nadie que realmente disfrute, pues. Que desee que la gente aborte. Sí, pero bueno. Vale. Concreta, ¿votarías con la a favor? Pregunta. ¿Votarías a favor de para cuartar tema? Porque si no, aquí nos vas a hablar toda la noche. ¿La despenalización del aborto, sí o no? Porque a mí no me dejas hablar como los Porque demás. vamos a tocar otro tema más interesante. Esto también es discriminación. Droga. Ella nació más privilegiada que tú porque nació primero. Es la mayor. Entonces puede. Porque es mi programa. ¿Ves? Viva la tiranía, pues. Privilegiados. Y esto no es una maldita democracia, Marina. Así que Yo creo que sí, y no te voy a contestar nada más eso. Voy a Está bien. profundizar poquito nada Mándale más. saludos a mi papá que te está escribiendo. Sí, aquí está, señora, aquí está. Yo creo que es muy sencillo. Ahorita estaban hablando que, o sea, no es culpa de uno ser privilegiados. Y ahorita estaba viendo un comentario que alguien decía, no perdemos la libertad sexual únicamente por estar embarazadas. Qué chido, hay muchas mujeres que no la pierden por estar embarazadas. Pero 1 de cada 4 mujeres mueren por no tener un aborto legal. Y seguro. Pensé que por no tener sexo. Una de cada 4 cada que. Una de cada 4 mujeres que abortan. Ajá, que abortan Mueren en muere el por aborto clandestino. Sí. 1 de cada 15 embarazos en México son de adolescentes. Entonces, qué chido que haya personas y mujeres embarazadas que puedan disfrutar de su libertad sexual. Qué chido que haya hombres que puedan disfrutar de su libertad sexual. Pero ¿qué pasa con todas las niñas que mueren por estar embarazadas a los 11 años, a los 9 años? ¿Qué pasa con todas las niñas que ni siquiera es porque ellas induzcan el aborto, que la misma biología, que el mismo aparato reproductor te lo induce y tienen que morir? Ellas pierden todas sus libertades. Entonces, la neta, que nos vengan a decir que no tienen libertad de hacer eso, entonces no van a tener libertad de hacer muchísimas otras cosas que sería, en primer lugar, vivir. Perfecto. Así de sencillo. Muy bien. Bueno, señor, y pasando. Espérame, me falta mi día. Ay, perdón. Y luego falto yo también. No, tú ya hablaste. No, pero yo no he concluido si estoy a favor o no. A ver, contésteme. No, yo así, bien breve. Don Diego. Si estuviera en mí otorgar un voto para que se regulara y se aprobara el aborto en Zacatecas, yo daría mi voto a favor, efectivamente sí, con algo muy estudiado, muy bien pensado y muy bien regulado. E insisto, finalmente el que el aborto sea legal no obliga a que abortes. Finalmente es una opción que pueden tener ciertas personas que quieran abortar. Entonces, yo creo que sí. A favor. Don Miguel Mier. Fíjese que al contrario de lo que todos pensarían, si estoy a favor o en contra, yo creo que estoy a favor de la libertad, como justo mi cotortulio. Pero no estoy a favor que sea gratuito. Cada quien que quiera abortar, que pague. Que ahí es otro debate, ¿no? Que ese es otro debate. Que se pague con los impuestos de todos, ¿no? Ahí sí, yo creo que como viene en paquete, yo creo que ahí sí estaré en contra de que lo pague el Estado. Y tendría que ver mucho con la cuestión del por qué se está abortando, ¿no? Y si estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de madres solas, estamos hablando de mujer abandonada, de mujer violentada y demás. Sí, pero no estoy a favor como que me fui de party y me embaracé. Pues sí, porque tampoco es la solución, o sea, no va a resolver todo lo que viene detrás. ¿Quién diría que Miguel Mier tiene un lado derechairo ahí oculto en ese corazón? Con esos lentecitos con de esos Felipe Calderón. Polarizando aquí, como ven, ¿no? Siempre. Están más cool que los de Felipe. Y pasando a temas más lúdicos,
más lúdicos y recreativos. A ver, señora, usted qué. Hace no tantos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el primer amparo, que ya hablábamos del amparo, cosa maravillosa, justamente para el consumo lúdico del tetrahidrocannabidol. Jalo. O ¿Quién sea, está en contra? Una vez. A ver, No, ya, digo, ya vamos porque- votando porque de una estamos en vez. debate. En pocas palabras, en pocas palabras lo que pasó en el debate en la Suprema Corte, que ojo acá, o sea, decir que un debate llegó a la Suprema Corte es porque, o sea, Estuvo todos bueno los, el pedo, ¿no? todos los Se jueces puso o chingón, todos los proyectistas se declararon incompetentes como para resolver, ¿no? Y lo Andan bien Pacheco, ¿no? lo Mira, güey, tiene- estoy bien incompetente en este momento. Ni siquiera me acuerdo de lo que estábamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quien ahora preside la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, quien entonces, pues nada más era un ministro más de la Corte, presenta el proyecto para resolver a favor el amparo indirecto que se promueve contra la COFEPRIS y contra la Ley General de Salud, promovido por una persona colectiva, o sea, un conjunto de personas, para... Varios firmamos. varios firmamos, varios nos suscribimos, ¿no? Para sembrar, consumir y portar tetrahidrocannabidol y lo que sea que... Ya o sea, estaba como se- despenalizada la aportación, ¿no? La no, aportación en la ciertas aportación, cantidades. ¿No? o sea, digamos, la Ley General de Salud sí te habla de gramos, 2 gramos, maybe, pero, o sea, estamos hablando de sembrar, De un 50. de Sí, claro. consumir, Ah, de de un traer, 50. exacto, ajá. Ya traer un 100 en la bolsa. Exacto. Traer un 100. ¿A poco Estamos todavía a- hay 50? Que no era libre ya. Yo, No sé, güey. Yo la última vez que compré. ojo Porque ya aquí, hablando, policía ¿no? ministerial, ¿no? Entonces se resuelve pues este amparo y a partir de que se resuelve este amparo a favor, se promueven una serie de amparos más o menos en el mismo sentido, con la misma argumentación o más o menos igual, y entonces se abre el debate que las legislaturas no han querido tomar apropiadamente, pero existe el debate en la agenda pública, existe el debate en las escuelas, en las instituciones, etcétera, de si deberíamos estar hablando en México, en Zacatecas, de una despenalización de las drogas. Y quiero hacer ahínco en la marihuana, porque... Sí, porque qué drogas, ¿no? Es como... Sí, claro, o sea, no, despenalizar el crico, no, pues no. Poco. Jalo M. No. Sí quiero hacer ahínco en la marihuana, incluso es una iniciativa que... Yo tengo que- una pregunta nada más de información. ¿Hay algún otro debate respecto a otra droga? No, O ok. solamente, según tengo entendido, es la marihuana. No, bueno, pues depende a quién le preguntes, ¿no? Pero... No, o sea, en base ya a lo que se está... Es que hay drogas que son medicinas y que de alguna manera donde sí existen debates en las porciones de Sí. consumo y qué tanto estas drogas pueden llegar a perjudicar la salud de las personas. En el caso específico de la marihuana tiene esa ventaja que los estudios nos dicen que el nivel de adicción que tiene la marihuana es prácticamente insignificante. Entonces eso da una permisibilidad para que se pueda liberalizar el consumo, la aportación y la producción Pero de la misma finalmente en mediciones. sigue habiendo drogas, no sé, el alcohol, el tabaco, el mismo Claro. café, que El sí azúcar. son muy... El azúcar. Dicen, es más, dicen, no sé, dicen. La droga No, del sí, siglo sí, sí, XXI. Que el azúcar es inclusive mucho más activa que la cocaína y que ha matado más vidas que la cocaína. Sin per se. duda alguna. Sí, claro. Pero en este tipo de drogas legales, vamos a plantearlo así, por ejemplo, que en los Oxxos no le venden, véanse mis comillas del tamaño de la bufa, que no le venden a menores de edad. Porfa, no hay una. O sea, el alcohol y el tabaco principalmente y ciertas medicinas controladas también que siguen siendo drogas, Uy. pero que están reguladas. También. Mike, que están reguladas y ahí está, ¿no? Entonces, muy interesante pregunta, fíjate, yo nunca me había puesto a pensar si, no sé, puta, en Holanda o por allá trajeran un debate si se va a regularizar o se va a legalizar cocaína. el LSD, ¿no? Por ejemplo, Eso ahí sí, eso el sí. éxtasis, unas tachas, el M, no sé. O sea, cositas así El que... meth. que finalmente siguen siendo productos, no sé, químicos, hechos en un laboratorio, como algunas otras sustancias que también existen en el mercado. Digo, no sé, las personas que fuman, yo por ejemplo, que sí fumo cigarro, ¿Qué? claro, ¿Cigarro de qué? Qué aburrido. tabaco, sabemos que trae infinidad de cantidad
infinidad y una gran cantidad de sustancias químicas que te hacen un chingo de daño. El puro alquitrán, no te voy a extrañar. Exacto. O sea, trae, no sé, creo que más de 200 componentes químicos diferentes o una madre así. El alcohol y con todo lo que mezclamos, el alcohol también, hasta chingarte un boost, por ejemplo, es así súper malo. No, pues no lo hagan, compañeros. Inclusive hubo un tiempo, no sé qué pasó, porque hubo un tiempo que en muchos lugares, incluido Zacatecas, en muchos lugares de México hasta se prohibió vender boost como en bares. Está prohibido. Pues les vale 3 hectáreas porque siguen vendiendo. Es raro que encuentras ya un perla negra y en un bar es muy raro en donde lo encuentres. O sea, siendo franco. ¿Te digo dónde? Sí, Vamos favor. por unos ahorita. Vamos por unos saliendo. Oye, y luego pides un perla negra y no puedes sacar el shot del vaso. Puro bosta cagado. Sí. No, pero sí, insisto, es interesante. Honestamente no lo sé, habría que echarse un clavado si en algún país del mundo ya trajeran eso en la mesa, en la agenda, a lo mejor pues ahí en el dedillo, pero estaría interesante. Pero nos llevamos eso de tarea, pero ya para entrar pues en esta discusión, comentaba nuevamente, para sacarlo a relucir, comentaba alguna vez en un evento que organizamos acá, el diputado Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis, comentaba el Mijis en una rueda de prensa que ofrecimos que la marihuana, a diferencia de lo que mucha gente cree que le llaman como droga de entrada, porque sí, hay mucha gente que dice, exacto, ¿no? Que dicen como, empiezas a fumar mota y el siguiente paso es la coca y luego te vas a meter cristal y así, ¿no? A diferencia de esto, comentaba el diputado que la marihuana puede ser una droga de salida y que él desde su activismo... ¿De salida? Sí. Órale. Él comentaba que desde su activismo la marihuana le ha servido con los chavos banda con los que él trabaja para sacarlos del crico, para sacarlos de la coca, para sacarlos del LSD y sobre todo como de toda esta cochinada sintética pues que termina siendo lo más barato y lo que se comercializa más en los focos más rojos de las ciudades donde hay más índice de robos, más índice de violencia, etcétera, etcétera. Nadie es adicto al LSD. O sea, es una estadística real. No sé. O sea, yo te hablo pues desde. Órale, qué chido, no sabía ese pedo. Vamos a buscar eso. Vamos a buscar chido. LSD, güey. Pero bueno, descartemos el LSD, pero hablemos por ejemplo del crico, ¿no? Que es una droga súper barata y que es súper padre. Y súper padre. Le va a acabar la chamba aquí a la directora con su comentario. Es una droga muy barata y es una droga que si nosotros analizamos, no te voy a hablar de eso, espérame. Perdón. Que si nosotros analizamos las estadísticas donde más se consumen estas drogas sintéticas, es donde más violencia hay. Entonces decía el diputado, si nosotros en lugar de meterlos a un programa así agresivo, de abstinencia, les damos un gallito. Neta, chavos, esa era la iniciativa para que se alivien. No es una iniciativa, es algo que él... Es una plata. Es una experiencia. Eso es un error, o sea, el problema no es la perspectiva. Ni te oyes. Arben. Sí. Sí, mejor. Sí, buenas noches. ¿Sí me escucho? Okay. Sí. El problema ahí no es la perspectiva del uso, sino el ostracismo social que sufren los adictos. O sea, haz de cuenta, este güey entra en un programa de rehabilitación y de pronto ya no puede encontrar trabajo y todos sus amigos lo rechazan y entonces los únicos compas con los que termina es con puro pinche crico. Sí. Pero si digamos que dices, no, pues está bien, o sea, no hay falla, güey. O sea, tú tienes una forma como de confrontar tus problemas, ¿no? Claro. A veces es ponerte hasta el culo. Sí. Porque no tienes otro sistema. Entonces, sí está bien, o sea, haz de cuenta, la interpretación del Mijis está bien, pero no es solamente, o sea, haz de cuenta, no es por la... Es más que nada por acabar con ese yugo social de decir, oh, estás de la verga. Con ese estigma, ¿no? De estigmatizar a la gente. Haz de cuenta, no es así como, es la droga de salida. O sea, empedarse nunca, o sea, digamos que trabajar hasta el pito no es lo suficientemente bueno. ¿Sí? Sí, o sea, he intentado subirse al escenario hasta el culo no ayuda. Pero, pero en ese sentido, más que nada, es más como quitar ese estigma. O sea, ese estigma social de decir, güey, pues tú eras bien adicto al crico, güey. O sea, yo te vi a ti metiéndote un mapa de cocaína, ¿no? O sea, todo el mapamundi. Y ahora me ofreces la palabra del señor, ¿no?
No es por la palabra del Señor, Como sino más bien Lupita, es, güey, pues son tus formas de, o sea, es tu manera de confrontar. Claro. Y vamos resolviendo paulatinamente, o sea, te cuenta, hay adictos que se rehabilitan a medias y luego recaen, y es porque es su forma de confrontar los problemas. O claro, sea, claro. Tú tienes tienes como cierta vulnerabilidad emocional que paulatinamente se va manifestando. Entonces llegas y dices, ¿sabes qué? Hoy tuve un chingo de pedos y esta es mi forma, de atacar emocionalmente esos pedos, ¿sí? Porque a veces soy, ¿cómo se dice? A veces no soy lo suficientemente competente. Y entonces, una vez que recae, digamos, porque no se debería interpretar como recaer, sino que vuelve a tener pedos. Y el problema surge cuando dicen todos, no, pues ya no me quiero juntar con ese güey. Porque ya se vuelve un estigma cada vez más profundo. Claro. O sea, pero el ostracismo social. Partiendo el punto de una terapia en estos centros de rehabilitación, granjas, anexos, como le llamen, no está chido porque te estigmatiza aún más. Sí. Pero entonces la estrategia del Miji es decir, no vayan entonces a estos pinches centros de rehabilitación anexos. No se trata de no vayan. Verga, lo que dijeron de que no, pues hay que hacer unos centros de drogadicción segura. Ese pedo está súper interesante. Sí, eso otros países lo tienen, O sea, en la perspectiva como intelectual. Okay. Quiero plantear dos preguntas desde aquí. En Inglaterra te dan hasta heroínas y te dan ciertas drogas para que no tengas que delinquir, para que no tengas que nada para tener esos pedos. Por eso quiero partir de haciendo dos preguntas. Pues una del contexto que planteábamos, decía el diputado, es una droga de salida porque te puede ayudar, según su experiencia, pues que evidentemente no tiene a lo mejor mucho sustento científico, pero él habla desde el activismo, que tiene 15 años haciendo, desde... De cómo él a lo mejor salió también, ¿no? Ah, no, claro, o sea, habla desde su experiencia y de cómo eso le ayudó a salir a él personalmente de la droga. Salido. Y a todos los demás. O de quizá nunca entonces, salido. En pocas palabras... Y como trae fuero... Perdón. ¿Le pueden apagar el micrófono un ratito? Gracias. ¿Dónde se le acaba la batería? Lo que plantea en pocas palabras es mucho más benéfico que actualmente, dado que no tenemos las condiciones, por ejemplo, sociales, como para no estigmatizar a alguien que está en un proceso de rehabilitación, o ni siquiera tenemos tal vez el medio económico para internar a alguien en un centro de rehabilitación. Lo más viable probablemente en México sea despenalizar la marihuana para que los chavos le bajen al consumo del cristal, por ejemplo, ¿no? Esa es una cosa que me gustaría que pudiéramos abordar en sus participaciones. Y dos, si en Zacatecas, particularmente, bueno, dado que tenemos invitados internacionales desde la ciudad de Guadalajara, hablar si en México estamos listos para tener estos clubes como en Barcelona, los clubes 420, donde la gente se reúne. Hacer lo mismo que hacemos nosotros en una cantina, o sea, nos juntamos a chupar. Coffee shop, ¿no? Un coffee shop, un smoke shop. Bueno, sí. Que la gente allá se reúne a fumar. Sí. Estamos listos, pues, y a la como carta, para... Sí, estamos listos para tener ese tipo de consumo. O sea, la sociedad está lista para empezar a ver la marihuana particularmente como un producto más, como vamos al Oxxo a comprar cigarros o a comprar una chela o a comprar un pomo. Así podemos empezar a ver la marihuana en sus diferentes... Un 12 de Tecate Lag y un 100 de Motano. Ándale, como así. Mira, yo a ver, reboto la premisa ahí, porque hay que ver por qué se hizo ilegal la marihuana. O sea, no era ilegal siempre. O sea, el asunto allí, o sea, era permitida completamente porque no se entendía en ese sentido, ¿no? Estados Unidos, a ver, vamos terminando concretamente, la hizo ilegal. Pinches gringos. Es en serio, esto ya está así, ¿no? Entonces, se ha tenido que respaldar ahí científicamente de que no tiene como que, más o menos, o sea, se ha tenido que respaldar científicamente de que no tiene mayor problema, ¿no? Ahí en el individuo, ¿no? Y el asunto yo creo que, en ese sentido, estrictamente, ¿no? Otra vez partimos, que se legalicen. Aparte tenemos una bronca enorme aquí en México particularmente que se llama la violencia en el narcotráfico, ¿no? Entonces, allí tienes que manejar como bastantes aristas, ¿no? Tampoco es la panacea, legalizar la marihuana. No, claro que no. Para ayuda, pero ahorita los números que tenemos están en ultrarrojo, ¿no? Cabrón, bájate 10, 15, 20, ya se está haciendo algo, ¿no? Eso es por primero, ¿no? Y lo segundo, que si estamos listos ahí para tener estos cafés, estos clubs, ¿no? Yo digo que perfectamente, o sea, por ejemplo, tenemos la idea de que en Holanda la marihuana es legal y que las drogas, no, son ilegales, ¿no?
Pero es legal fumar en determinados espacios. Y está prohibido estrictamente que sean espacios públicos. Y yo cuando fui se estaban echando los... Pero es bien cagado, güey, porque los coffee shops no te dejan fumar tabaco, güey. Ándale. Porque el tabaco te hace daño. Exactamente. Bulla, perros, fumen mota todos. Así de fácil. Va a tener que entrar ese proceso, ¿no? Y otra cuestión que tocaste bien importante, la comercialización, la industrialización, ¿no? El capitalismo. Imagínate los impuestos que te dejaría claro, la ganancia. Y aparte va a entrar en otra dinámica completamente, ¿no? En la lucha de mercado, porque es un producto que está a la la venta. competencia y a ver quién trae las semillas más floreaditas, ¿no? Esa es mi perspectiva. Es que hay una problemática, ya lo comentaba él con el tema del narco, pero no es solamente el narco como productor de marihuana, es el narco como nuestro estigma social. ¿Qué tanto hace el narco dentro de la política? El narco negocia y hace campañas de políticos, le mete dinero a las empresas, le mete dinero a ciertos proyectos y su proyecto es que no se legalice la marihuana, claro. Porque la legalización de la marihuana implicaría el mudar esa situación criminal a otros mercados, claro, que probablemente pues pueden ser más agresivos para la sociedad. Yo creo que como sociedad no estamos en la convención preparados. de Palermo. Eso es totalmente cierto. En la convención de Palermo ¿En la conversión? En la convención de Palermo se tipificaron todos los delitos a los cuales el crimen organizado atiende. Y ahí esta teoría, porque finalmente no se ha aprobado, porque no se ha llevado a la praxis, de que si yo le quito los ingresos al crimen organizado que tenían por la venta ilegal de la marihuana, se van a incrementar o se incrementarían otras actividades como el secuestro, como la trata de personas, trata de blancas, tráfico de armas, tráfico de otro tipo de drogas, que finalmente, insisto, y el comentario, sabemos que no es la panacea, claro, y no va a disminuir el hecho de un crimen organizado, el tema. Yo siento más que es un tema de salud pública, en cómo el Estado, a través de un sistema de salud, de sus instituciones de salud, tendría que hacerle para regular eso y para que no se convierta en un problema de salud pública como es el alcoholismo, la drogadicción, etc. Yo creo que la marihuana o el consumo de marihuana no llega a ser el punto como para denominarlo un problema de salud pública si lo comparamos específicamente con el alcohol. O la diabetes. El alcohol y la diabetes son enfermedades que matan millones de personas en nuestro país. Y la marihuana debe de matar a 10, 15, a diferencia de los millones de estos. Sí, o más bien se accidentan marihuanos, que es distinto. Pero pues como se accidentan personas que son y hasta la estadística aún así claro, sigue siendo, es más probable que te mates andando en bicicleta en tus 5 sentidos que andando bien marihuano. Dicen que es más peligroso la equitación que el... Qué mal para aquellas personas Súbete que un caballo, es más que les peligroso. gusta fumar mientras están en caballo, ¿no? Ahí las propietarias de caballos. Qué peligroso. Sí. Ojo aquí, señoritas que tienen caballos. Ojo aquí, papá. No se suban a caballos y están. Dile a tu papá que mejor se drogue. Bueno, pero si nos queremos papá, subir a los ¿qué viajes, crees? Ay, te lo cambio. Mira lo que te traje, papá. Yo creo que el gran problema es eso. O sea, al final, todo lo que arrastraría esa parte de legalizar la marihuana, no estamos preparados. El narco, hay ¿Preparado como sociedad o como... de todos? No, yo hablo como estructura social, no como persona. Yo creo que los individuos, si lo hablamos como colectividad, tendremos un grado de preparación para consumir responsablemente, de manera lúdica, de manera medicinal, la marihuana. El problema que tenemos es la estructura, que es una estructura que nos traspasa, porque como les digo, o sea, el narco está metido en muchas estructuras de gobierno, está metido en muchas estructuras empresariales, y es ahí donde pegarle al narco es declararle la guerra a los peores enemigos que podemos tener. Entonces también debe ser un poco responsable esta legalización de la marihuana. Claro. Debe haber un proceso y se deben de crear las condiciones, y crear las condiciones debe ser procesalmente. Esto es, no puedo de la noche a la mañana hacerlo. Lo haciendo paulatinamente. Ese movimiento paulatino debe ser muy responsable y debe llevarnos a un lado positivo, porque así como se hizo en Holanda con lo que ya hemos comentado que es como el paradigma, pues también déjenme decirles que se está llevando en Estados Unidos. Hay 20 y tantos estados que ya tienen ciertas leyes que benefician el consumo legal de la marihuana, pero el problema es que tenemos esa doble discurso entre legalizar la marihuana y la producción de la misma. Porque al final, ¿quién se la vende? ¿A poco neta creen que todos en su casa tienen un jardincito y van a estar produciendo lo propio? No, es una gran mentira. Marina. Antes de pasar a esto, y con lo que me gustaría, si me permites, que siguiéramos la conversación, nos comenta Laura Ruelas que para ella ha sido muy incómodo estar en lugares públicos y tener que oler eso. Supongo que se refiere a la marihuana.
y que es incómodo también tener que ver en la calle personas drogándose y tener a sus hijos o estar conviviendo con ellos en la misma calle, en el mismo espacio que las personas que están drogadas. Partiendo pues de este comentario que nos ponen en el video, considerando esto, ustedes consideran, Marina primero, okay. Marina, ¿droga así, o caballo? Que aún así elige. Que aún así, con esta postura pues de alguien que es mamá y que evidentemente entiende cosas que nosotros no, los que no somos padres, aún así debería legalizarse el consumo lúdico de las drogas, específicamente la marihuana. Yo digo que Simón. Eso todo, chingado. Yo digo porque, o sea, entiendo el punto de Laura como madre, pero entonces es tan ilógico, o sea, me parecería tan ilógico como decir, pues sí, a mí tampoco me gusta que haya vatos pegándole a sus novias en las calles, ¿no? O sea, yo no puedo ver eso como... Yo no soy Dios. No, mira, para que sea comparable es como ver un borracho tirar en la calle. Sí, o inclusive gente que también le incomoda que estén fumando tabaco cerca porque no fuman, sí, claro. Y es inclusive mucho más dañino. Es que la cosa yo creo que se reduce a esto, el ejercicio de la libertad, sí, pero ya cuando estás drogado en un sentido que perjudicas al tercero, es como por ejemplo, para que sea ejemplar para un niño, ahí sí me parece que estamos transgrediendo la libertad, en este caso de Laura y de sus hijos. Claro. Ahí sí, debe ser debería responsable. aplicar como aplica con los borrachos, ¿no? Cuando ya estás hasta la madre ya vete y a tu plano casa, estás haciendo por eso es para lugares exclusivos. La poli llega, te carga, amigo, te vas a pasar 36 horas a la comandancia. Al torito. Pero al punto al que voy, tal vez no era la analogía perfecta, pero al punto a lo que voy es de que el respeto es el mismo, ¿no? O sea, sí, o sea, si una persona va fumando, evidentemente si ves a un niño en la calle, güey, pues retírate poquito, ¿no? O sea, no le pases el humo al niño. Le sopla, ¿no? Como no le haces así en la cara. Que ha dicho fácil erupte, ¿no? No, y aplica tabaco o aplica marihuana. Ajá, ¿no? o sea, lo retieras, ¿no? Y pasa con todo lo mismo, o sea, si vas en la calle no te vas a ir peleando con tu pareja, si vas en la calle no vas a ir haciendo cosas como en que Guanajuato no te vas a andar besuqueando en la calle, guacala. Que irrespetuosos. No, o sea, andar bien pedo en Zacatecas en las callejoneras. Aquí no pasa eso. Que a los demás nos pueden afectar. Pero a mí no me molesta ver a un borracho, pero por ejemplo a mí me molesta ver violencia, ¿no? Okay. Son cosas así. En el sentido estrictamente de si se debería de legalizar, yo creo que sí. Creo que la propuesta que se trae desde la Secretaría de Gobernación es muy buena. Creo que incluso si el gobierno es el distribuidor, podría apoyar mucho a que obviamente pues haya mayor ingreso para el fisco. Con drogas. Y podría servir de muchas otras cosas porque evidentemente de que las personas van a gastar en eso, van a gastar. En drogas. Sí, o sea, lo vemos con los cigarros. Le suben a los impuestos para ver si así... Y no dejan de fumar. Ajá, exactamente. Como la coca, ¿no? También lo mismo. Fíjate que no se comande. De que funcionaría, pero no creo que estemos listos para eso. Justamente por eso, no existe un respeto para decir... Pues vete a tu casa, vete a un lugar donde esté permitido, hazlo nada más para estarte chido. No. Voy a citar textualmente a tu padre, Marina. Sí. El ingeniero Enrique Robles. Muchas gracias por estarnos viendo, ingeniero. Señor, le mando un saludo. Nos dice, y lo cito textualmente: se vale fumar, pero no hornear a los demás. Profeta, ¿qué opinas de eso? Aplauso. Aparte que sabe el término. Huevo. No me sorprende tanto que lo piense, sino porque se sabe el término. Digo, de entrada la marihuana se puede consumir no solamente fumándose, ¿no? Entonces las posibilidades, pues... Oye, un browniecito. Si quieres andar ahí pacheco en la calle... Oye, un tecito, y mano. Pues cómete un brownie o algo, una yo qué sé. Una pomadita para el dolor, para las riumas. Sí, el remedio de tu abuelita. Unas gotitas. Ojo aquí, mamá, ¿eh? Para sus riumas, sí. No, bueno, sí el problema recae más en que si se debe legalizar o no, o sea, que se deba legalizar seguramente muchos estaremos a favor, muchos estarán en contra, pero el cómo se va a hacer y fundamentalmente lo que dice Marina, si se va a respetar lo que se legisle, pues es una duda que, como decía hace rato, ¿no? O sea, hacer las cosas a la mexicana, porque históricamente aquí no nos funciona mucho eso de, pues, la ley. Eso de la ley. No se nos da eso de la ley. Nos cuesta mucho como seguir el orden siempre. Pero, por ejemplo, lo que decía ahorita Diego, ¿no? Llegas al Oxxo y pides tu 100 de marihuana y
Y unas chelas, ¿no? Y unos chocolates palmonchis. Sí, si a los menores de edad ya les venden la chela y los cigarros, ¿por qué no le van a vender la marihuana también, no? ¿Por qué me voy a restringir? O sea, ¿por qué tendría que ser diferente? Si se hace, por ejemplo, como ya sea en los clubes o en las coffee shops, que evita que lleguen niños de 15, como en un antro, 14 No años. te van a pedir identificación para entrar, mínimo. Sí, yo creo que es, o sea, partiendo del hecho que plantean, que si estamos preparados como estructura, creo que estoy de acuerdo con él. Va a ser complicado de que digamos que todo el tema donde se mueve la lana ahí se pongan de acuerdo. Pero yo creo que es mucho más sencillo tratar con una marihuana, digamos, ordenada. Con una marihuana como concepto, con una marihuana como persona. Como concepto. Sí, digo, aparte. Con una marihuana como esta. Que no es difícil, ¿no? Ya duérmase. Hasta tienes un programa con ella. Y no pasa nada. No. Me refiero como concepto. Creo que es mucho más sencillo este asunto de estos planteamientos que se hacen de si el niño puede acceder o no. Yo creo que el alcohol hace más daño que la marihuana. Y creo que es mucho más fácil que un niño acceder a la marihuana con el azúcar, ¿no? Que se le llama la droga rosa. Uh-huh. Digo, al final, si hay algo difícil de dejar, yo creo que es el azúcar. Si no, lo reto. No digo todas malas, ¿no? Pero... Sí, pero al final yo creo que como concepto, el hecho de si la marihuana o no debería de ser legalizada, yo creo que es un paso que podríamos dar sin problema alguno. O sea, más que el simple hecho de plantearlo. Uh-huh. O sea, no creo que haya ningún problema. Ok, ya para ir cerrando, última opinión sobre estos dos temas que tocamos, aborto y legalización de marihuana. Empezamos con el señor historiador. Bueno, pues primero del aborto vuelvo a decirlo, ¿no? O sea, es una cuestión ahí que compartimos. Yo creo que las libertades ahí parten de ser propuestas también, que tengan accesibilidad a la libertad como tal. No tienes accesibilidad, pues no más, si está penalizado, pues todavía peor, ¿no? Pero bueno, es una postura ahí, ¿no? Que yo creo que tiene que ser con un proceso de crecimiento y un proceso de adaptación de las sociedades a la modernidad y a la actualidad. O sea, eso tiene que ir avanzando, ¿no? Tenemos que ir ahí como... Si podemos retroceder un poquito para ver, ¿no? Analizar, saber quiénes somos, ¿no? Pero vamos proyectándonos hacia enfrente, ¿no? ¿Qué nos estamos viendo? ¿Qué proyección tenemos en el 220, en el 240, ¿no? En el 420. En el 221. Uy, en el 420. Eso está bonito. Está más bonito y que el 220. De la marihuana, ¿no? Pues también yo digo, o sea, se tiene que plantear, se tiene que analizar completamente, inclusive establecer una ley, inclusive que se vaya haciendo, ¿cómo te digo? Que vaya experimentando, que le vayan dando, arrojando estadística de datos duros. Que se vaya retroalimentando de todo eso, ¿no? O sea, que digamos que tenga esos establecimientos de estadística bien duros, ¿no? Y que tienen que salir a partir de experiencias. Si no, pues mira, aquí podemos suponer y hacer proyecciones, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que esa es mi postura. Profe Tim, a tus órdenes. ¿Qué tienes que comentar sobre estos dos ¿Con temas? qué se queda esta noche, señor? Pues con muchas cosas. No, pues qué bueno, gracias. Todos nos vemos la siguiente. Gracias por participar. No, respecto a lo de la libertad, pues hoy en día creo que tenemos una sociedad que exige muchas libertades, algunas más importantes que otras, algunas a las que debe dársele mayor prioridad que a otras, pero tenemos también esta situación en la que a veces las redes sociales, los medios y demás pueden servir como herramientas ya sea positivas o negativas para alterar el pensamiento de las personas y pues de alguna cierta forma se puede decir que incluso alterar su libertad, ¿no? O sea, las redes sociales ya se consideran droga hoy día. Inclusive, sí, las claro. drogas auditivas, lo vi en un capítulo, o sea, se puede, pero sin ser drogas auditivas, o sea, se puede ser adicto a las redes sociales y no se van a regular las redes sociales, ¿no? Al menos eso creemos. Pero ya tener casos específicos como el del aborto, que como lo decía hace rato, creo que es completamente necesario en México dada la situación, y como el de la marihuana, que a lo mejor no es algo completamente necesario y es algo incluso bastante peligroso estando en México, que es un país del narcotráfico, aunque como lo decía Diego, no sea la gran producción o la gran parte de la marihuana, perdón, la gran panacea, como decía, la marihuana, sí se tiene que considerar de qué manera se va a usar, de qué manera vas a educar a la sociedad
a que acepte cosas nuevas, a que pueda cambiar de opinión y también a que aprenda a hacer uso de sus libertades sin afectar la libertad de terceros. Muy bien. Cisterna, no invitada. ¿La metiche de la noche? ¿Con qué te quedas de estos dos cosas que discutimos? Y hablando pues del tema central que era la libertad, ¿cómo crees que la libertad se conjuga con estos dos tópicos que fueron ampliamente discutidos esta noche? Yo creo que estamos muy atrasados, o sea, seguimos sin tener la libertad necesaria para escoger lo que queremos, para decidir lo que queremos. Sin embargo, la cuestión central es si se debería o no, si es necesario o no, ya bien lo dijo el profetín. El aborto creo que totalmente, o sea, es una cuestión de libertad, es una cuestión jurídica, es una cuestión económica, es necesario. Aunque sea una palabra fuerte, sí es necesario bajo las circunstancias del Estado mexicano. En el tema de la marihuana, yo creo que si no te gusta drogarte, no lo hagas, pero hay personas a las que sí les gusta la marihuana, así como hay personas a las que les gusta el cigarro, como hay personas a las que les gusta el alcohol. A las que les gusta y está drogarse. bien. Y que cada quien se dé como magnate y que cada quien se dé con el bate y está chido. Que le den duro contra el duro. Marina, 2019, el macizo contra el piso. Que claro, todavía nos falta mucho para poder entender eso, para dejar de estigmatizar es que ese güey anda bien marihuano, es que ese güey me va a hacer algo. Pues no necesariamente, ¿no? Hay cosas que te ponen mucho más violento, o sea, que fumar, seguramente, no sé, me han contado. Pero, Ojo aquí, señor Enrique. no, es en serio, o sea, me han contado. Creo que desde el punto de vista también económico, la legalización de la marihuana le haría bien, sobre todo a aquellas personas que por causas mayores tienen que sembrar marihuana. O sea, hace unos días 9 plantíos en el Teutla González Ortega, saludos, raza. Saludos, Rosita. Los quitaron los militares, pero hay personas que ese es su único ingreso. Claro. Sí. Y que el narcotráfico, ¿ustedes creen que viven nada más de marihuana? Viven de otras cosas mucho más caras, ¿no? O sea, viven de miles de otras cosas. Y la marihuana sí es el ingreso de muchas personas. familias. De muchas familias mexicanas. Principal es Claro. cocaína y... Que justo fue el tema que planteaba Andrés Manuel, ¿no? En campaña, la amnistía para quienes tuvieron que unirse a sembrar, por ejemplo. Ay, muchachos. Que pues, no, ni nada. siquiera A ver, lo está haciendo. un debate nada nuevo en Latinoamérica. Ricardo, amigo, ¿con qué te quedas esta noche? Pues lo dije desde el inicio y lo sigo sosteniendo, el tema de que la agenda de libertades debe de seguir, debe tener una velocidad, pero siempre una responsabilidad. No podemos tan a la ligera decir sí a las cosas si no se estudia, si no se hacen los análisis pertinentes. Me preocupa un tanto el tema de la legalización de la marihuana, sobre todo por las condiciones actuales. Esto no quiere decir que no vaya. Yo creo que el mejor estadio que podemos tener es que las libertades se lleven a cabo. Sin embargo, siempre con un trasfondo bien estructurado y no como ya lo decía Profetín, que esta parte de que no estudiamos y que son leyes de tercera porque nuestros políticos son de tercera. Pues al final Ahora son de cuarta. Yo les dejo, ahora son de cuarta los de la nueva forma de gobierno. Aquí no hay ciudadanos ni de primera ni de segunda, ¿eh? Todos somos de cuarta. Pero a todos los que nos escuchan, yo les dejo una reflexión. Porque ahorita estamos criticando mucho a los políticos, pero pues, señores, tenemos los políticos que nos merecemos. Si nosotros no incidimos en la agenda, si no levantamos la voz, si no alzamos la voz cuando es necesario, para efectos que tienen que ver desde el aborto, desde la legalización de la marihuana y cualquier agenda de libertad, si nosotros no incidimos en esa parte, no esperemos que esa bola de estúpidos nos vaya a resolver la vida. O sea, al final, esos políticos... hay gente que hay que reconocer que hay gente que se rescata dentro de la agenda de los políticos, pero desgraciadamente son las excepciones y no la regla. Entonces, si nos queremos quejar a gusto de los políticos, pues echémosle la mano un poquito, ¿no? Y colaboremos para estos estudios, colaboremos para que de alguna manera se presenten las cifras como deben de ser y que de alguna manera las decisiones se estén tomando en conjunto de tal manera que no solamente sea esa élite política que se va a la legislatura y se pone de acuerdo, sino que también conjunto con los ciudadanos, inclusive la iniciativa privada, y también la organización, tanto la academia como la organización civil, formamos parte de esas decisiones, porque si esto nada más lo atiende un esquema dentro de toda la sociedad, la verdad vamos a seguir valiendo madre, y mi apuesta no es para que valgamos madre, mi apuesta por las libertades es precisamente, primero, para que en lo individual las personas puedan ejercer su libertad, pero también que dentro de esa individualidad sepan que en la colectividad esa libertad tiene un límite y que no debe transgredir al otro, porque si transgredimos al punto de ser libertinos,
pues estamos haciendo un mal uso de nuestra libertad. En favor de cualquier libertad que sea responsable, en contra de cualquier libertinaje, so pena de tener una bandera de libertad. Señor más derecho de esta noche, ver, representante del Yunque, discúlpeme, vocero de la Sagrada Familia. Discúlpeme, pero yo de panista tengo lo que usted tiene del verde, señorita. ¿De verde de dónde? La marihuana es verde. ¿Es de la verde? Del pañuelo. Bueno, tiene verde aquí. Ahí. Un poquito, sí, y por acá. Ahí de acá. Muy bien, señores. Mira, yo en cuestión de libertad, yo voy a citar a un gran pensador, el señor Benjamin Franklin Parker, el tío de Peter Parker, de Spider-Man. Sí. Que dice que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Justamente creo que la libertad es un gran superpoder que deberíamos de tener todos nosotros. No muchos lo tenemos y hay personas que lo tienen y no lo saben utilizar. Yo creo que hay que ser responsables respecto a las decisiones que se tomen. Lo ideal sería que todos tuviéramos ese poder de decisión sobre nuestras acciones. En tema de aborto, voy sobre lo mismo. Estoy a favor de la libertad de cada quien. Hay libertades que transgreden a otras, y en el tema de la marihuana, pues igual, ¿no? Yo creo que esa es mi postura en cuestión libertaria. ¿Es cuánto, señora licenciada? Señor Diego. Pues finalmente, recogiendo las opiniones que aquí se compartieron, creo que coincidimos todos, quiero creer, si no, qué puto. Hacemos otro programa. No es en la verga todos. No, sino finalmente, a ver, hablando de libertad, ¿no? Partiendo de la libertad, puede ser libertad de pensamiento, libertad de consumo, libertad reproductiva, pero creo que yo creo más bien que todo debe de partir desde la libertad de decisión y respetar las decisiones que tomen los demás. Aunado, por ejemplo, con lo que decía el buen Ricardo, no confundir libertad con libertinaje, no pasar esa línea, y desde el respeto. O sea, nos comentaban las personas que nos están viendo el tema, y lo comentamos aquí, el hecho de que a mí me incomode algo en la calle, si yo estoy viendo a alguien que está ejerciendo esa libertad, no significa que esté mal, pero en el momento en que su libertad ya tiene que ver con la mía, entonces ahí o sea, no es el qué, sino el cómo. ¿Cómo vamos a estar ejecutando nuestras libertades y nuestros derechos que tenemos como seres humanos? Bien, pero lo dijo Bomberito Juárez, ¿no? El respeto. Derecho ajeno es la paz. Exactamente. Que dicho sea de paso, no es otra cosa más que una interpretación del imperativo categórico kantiano, ¿no? Que la máxima de tus acciones se puede elevar a la ley universal. ¿En qué momento, por ejemplo, el hecho de que yo esté drogando, molestando gente, puede ser elevado a ley universal? Me queda claro que nunca. No. Exactamente. Entonces, partiendo de eso, pues nada más que dentro de la libertad que tenemos y del derecho, por supuesto, que tenemos para elegir lo que mejor nos convenga para nosotros mismos y que no estemos afectando a terceras personas, adelante, ¿no? Y la permisibilidad de algo no da obligatoriedad. Es decir, el que algo sea permisible no significa que yo lo tenga que hacer. Entonces, es permisible, adelante, yo respeto si no lo quiero hacer, pero también respétenme que yo no lo quiera hacer, respeta a lo mejor mis espacios y de las personas que no comparten tu idea. Entonces, nada más no pasar esa línea que luego es muy delgada, casi invisible línea, de confundir libertad con libertinaje. Claro. Bueno, dado que el tema fue una propuesta mía, pues me quedo con el honor de cerrar este programa, no sin antes agradecerles a toda su asistencia, a Manuel, a Ricardo, al profe Tin, y a mi hermana también por su autoinvitación, y sobre todo a la audiencia, a la amable audiencia que en un pleno uso de sus libertades decidieron quedarse a escucharnos casi 2 horas a hablar de las cosas que dijimos que íbamos a hablar. Dijimos que íbamos a hablar de drogas y se cumplió la profecía, señores. Hoy estuvimos hablando de drogas. Creo que nos quedamos con un debate muy rico de ideas, muy diverso desde las diferentes perspectivas profesionales y las diferentes preparaciones académicas que tiene cada uno aquí. Qué agradable convivir, coincidir y poder platicar con personas
tan brillantes como ustedes hacen que mi existencia tenga sentido. Ay, le dan pinche, luz a Andas mi bien vida. drogada, Ahí empieza ya la canción, ahí empieza la canción. No, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias a la gente que se quedó. Un saludo muy especial al profe Moy, que habló de ahí, ahorita puso que también él egresó del CONALEP. Pero el profe Moy es una maravillosa persona. Vamos a invitar al señor Al que Enrique le deo Robles, mucho. por favor. Hay que traerlo, hay que traernos al señor Enrique. Para hablar de caballos y drogas. Lo vamos a De invitar caballos al programa. drogados. Drogarse mientras Es un se tema monta. modernísimo eso. Sí, claro. Sí, señor Enrique, venga, se lo invitamos al programa, para echar el coto. Pero bueno, en pocas palabras, muchísimas gracias por coincidir y por regalarnos un poquito de su tiempo y un poquito de su preparación. El espacio queda abierto, como siempre, para ustedes, que son nuestros amigos, y para la audiencia. Sobre todo, como siempre lo decimos, el espacio queda mucho más abierto para aquellos que no están de acuerdo con lo que escuchaban el día de hoy, correcto. porque este es un espacio democrático, señores, este es un espacio participativo. Y la agenda y la discusión, pues la hacen ustedes. Entonces, quedan abiertos los micrófonos a partir de las 9 de la noche por Radio Anco, una no tan pinche radio por internet. Antes ya estaba tenemos, más pinche, pero ya no tanto. Ya no, tanto. porque Ya ya no tanto. tenemos bancos y tenemos 6 micrófonos. O sea, señor, esto no se ve, ¿eh? No se ve ni en el 91.5. Ah, no. Ojo ahí. De hecho, el 91 ni se ve. Historia real. Buya, perro. Señores, un chingo de gracias, un chingo de gusto que esta noche nos hayan estado sintonizando. Nos vemos el jueves, si Dios quiere, a ver si nos acompaña la señorita Andrea, el señor Diego. Muchísimas gracias a la gente que estuvo viéndonos, a nuestros invitados. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos hasta siempre. Chao. Adiós. Bye. Bye.